Continuamos en soluciones. Quedaba algo en el aire, vamos a responderlo brevemente. ¿Qué hace entonces un trabajador en este proceso en el que, bueno, la Inspectoría del Trabajo determina muchas veces que, bueno, que sí, fue un despido injustificado? Y pasa como en el caso del amigo de Hernán Santos, que dice que fue despedido hace 7 meses y no lo han reenganchado. ¿Qué debe hacer esa persona? Allí valdría la pena aclarar, si fue despedido hace 7 meses, debería haber ido a la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción en el lapso de 30 días continuos desde el momento en que se efectuó el despido para solicitar su reenganche y pago de salarios caídos, que se apertura el procedimiento de reenganche. Si él no hizo, si no acudió a la instancia correspondiente a solicitar el reenganche, ya no tendría posibilidad porque allá opera un lapso de caducidad para el ejercicio de la Es decir, que si el trabajador en esos 30 días no acude a la inspectoría, pues definitivamente pierde el reenganche, no pierde el derecho al pago de sus prestaciones y al pago de todos los beneficios laborales desde el punto de vista patrimonial o económico, pero sí pierde el derecho al reenganche porque lo dice claramente el procedimiento de reenganche, que tiene que acudir dentro de los 30 días desde el momento del despido. Puede ocurrir en el caso, no nos queda claro porque el Twitter fue breve y tal vez no entró en el detalle, puede ser que haya solicitado oportunamente el reenganche y simplemente todavía no se ha producido esa actuación del Ministerio del Trabajo en el sentido de acudir a la sede de la empresa, como lo establece el procedimiento de inamovilidad, para solicitar al empleador el reenganche de ese trabajador, su reincorporación al puesto de trabajo. Brevemente, Natalia. Sí, lo que quería decir era eso, o sea, que posiblemente lo que puede haber ocurrido es que el trabajador oportunamente interpuso su solicitud, pero como decíamos al inicio, o sea, esta generalización del proceso de la inamovilidad, de proteger a tantos trabajadores, hace que las inspectorías no tengan capacidad para responder a la cantidad de solicitudes que se le pueden estar presentando. ¿Y cuán fácil es para un empleador brevemente probar, digamos, este despido de su trabajador? ¿Y qué pasa cuando no hay suficientes elementos probatorios? Bueno, el análisis probatorio se hace con fundamento en la Ley Procesal del Trabajo y en todo lo que es el andamiaje jurídico. Como obviamente estamos hablando de un procedimiento con características jurisdiccionales en las que hay que hacer una revisión de las pruebas. Obviamente un empleador que se vea en la situación que uno de sus trabajadores ha incurrido en una situación que permita un despido justificado, una causal de despido justificado, pero no tenga los elementos probatorios, bueno, mire, yo le sugiero que los recabe, que sea realmente que se esmere en recaudar esos elementos probatorios, porque esa va a ser la posibilidad real de poder lograr la autorización para despedir ese trabajador. ¿Ha generado esto impunidad? La inamovilidad puede haber generado en algunos supuestos impunidad, sobre todo en aquellos casos en que los empleadores ya no se atreven a acudir a estos procedimientos. Recordemos lo que decía mi colega hace un rato, es oneroso, porque el empleador no tiene abogados puestos por el Estado para que haga sus planteamientos. Es el empleador asistido por su cuerpo de abogados que tiene que acudir ante una instancia, hacer un planteamiento justificado en derecho, con los elementos probatorios, y no siempre esos elementos probatorios van a estar a la mano. Entonces a veces, y ese es el desliz y tal vez uno de los peligros más grandes de esta inamovilidad establecida durante tanto tiempo, que todas las dificultades que este procedimiento significa, sobre todo ampliado a este universo de trabajadores y por tanto tiempo, ha podido generar situaciones en las que realmente ha sido difícil probar un despido y se ha caído un procedimiento válidamente instaurado, o en que ya el empleador ni siquiera se siente animado a intentar el procedimiento por lo oneroso, por lo largo, por las dificultades, y puede estar generando impunidad. Podemos tener trabajadores incursos en causales de despido que no están siendo despedidos oportunamente, y eso evidentemente genera unos precedentes no idóneos que no benefician el ambiente de trabajo. ¿Cuál es la solución entonces en este sentido? En mi opinión, yo pienso que es pernicioso seguir extendiendo la inamovilidad laboral. Como hemos dicho a lo largo del programa, la estabilidad es suficientemente robusta y toda nuestra legislación laboral es suficientemente robusta como para proteger
al trabajador y su empleo. Adicionalmente, algo de lo que no hemos hablado es que además de la inamovilidad y la estabilidad, los trabajadores están protegidos de conformidad con nuestra Constitución, y aun cuando la Constitución no lo dijera, Venezuela tiene suscritos convenios internacionales que así lo establecen, contra cualquier despido nulo, es decir, cualquier despido que se produzca por causas discriminatorias, por ejemplo, es decir, una persona que sea despedida por ser mujer. Eso es un despido nulo, y eso también lo ampara nuestra legislación. Entonces tenemos un sistema normativo robusto, tenemos unos tribunales laborales que funcionan y que están en capacidad de proteger a un trabajador que, habiéndose invocado una causal de despido que no sea justo, no sea demostrable, tienen la capacidad de proteger al trabajador en ese supuesto. Y adicionalmente tenemos una administración del trabajo que está abarrotada de trabajo y que se está abocando a atender una situación de inamovilidad, cuando más bien debería estar abocada a verificar el cumplimiento de condiciones de trabajo. Es decir, que si se levantara el decreto en este momento de inamovilidad laboral, ¿en nada perjudicaría a la masa trabajadora? Los trabajadores estarían amparados. El sistema de tutela de la legislación venezolana es lo suficientemente estricto, tutelar, como para permitir que los trabajadores continúen amparados. Recordemos que decíamos que en Venezuela rige un sistema de estabilidad laboral. Es decir, ese trabajador tendría la posibilidad, quien sea víctima de un despido injustificado, tendría la posibilidad de acudir ante los tribunales y solicitar su reenganche. Y solo si ese trabajador, por voluntad propia, decidiese aceptar indemnizaciones para que se produzca el despido y no el reenganche, eso operaría exclusivamente solo por la voluntad del trabajador. Bien. De manera que el trabajador está amparado. El sistema, el régimen legal está allí, está al servicio de los trabajadores, y lo que tenemos es que desmitificar a la inamovilidad, que se ha convertido en un elemento, creo que más atado a razones jurídicas de verdadera tutela, a un elemento psicológico, o de pensar que se trata de una situación que ampara mejor al trabajador. Bien. Creo que el efecto está siendo en sentido contrario. Bien, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en la mañana de hoy, habernos ayudado a aclarar todas estas dudas en torno a este tema sumamente interesante. Como les decíamos, por demás nos afecta a todos, o nos atañe a todos, porque en algún momento podemos estar inmersos en alguna situación de este tipo y debemos saber cómo reaccionar, entender las implicaciones que ha tenido pues todas estas medidas prolongadas ya desde hace más de 10 años en nuestro país, y entender también que si dejamos de tener inestabilidad, pues no se acaba. Allí existe la estabilidad absoluta que también ampara el trabajador en Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar allí, por compartir con nosotros. Me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.